Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas, yo soy Marvin Guifarro y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la evaluación externa estandarizada de fin de grado para las áreas de español y matemáticas de primero a noveno grado. Aquí es importante recalcar en este título de la presentación lo que es la palabra externa y cuál es la razón por la cual esta evaluación es externa. La razón es porque es cierto que participan todos los actores del sistema educativo, como ser docentes, directores distritales y municipales, directores departamentales y las autoridades a nivel central de la Secretaría de Educación. Sin embargo, cada uno de los procesos es supervisado por personal externo. Este personal externo es el que se encarga en todo momento de la elaboración de las pruebas, del traslado de las pruebas y de la calificación de las pruebas, así como de la producción de resultados para que estos resultados se puedan ver como algo externo. Entonces, comenzamos. De manera general, vamos a ver cómo la evaluación externa estandarizada nos puede ayudar. ¿Para qué sirve? ¿Cómo debemos utilizar los resultados? Y algunos otros detalles. ¿Qué es la evaluación externa estandarizada? Es una forma de valorar cuánto están aprendiendo los estudiantes. Esto se logra por medio de la aplicación de pruebas elaboradas por docentes especializados. Es decir, que esto no es un proceso improvisado, de que se juntan un par de profesores y redactan unas pruebas y dicen la prueba la vamos a aplicar como es ya para fin de año. Sin embargo, todas estas surgen de lo que es el análisis del contenido de las pruebas. Los profesores en reuniones analizan cada una de las preguntas y así van hasta que llegar al ensamblaje final de las pruebas, que están divididas en formas. Por ejemplo, para un grado tenemos forma 1, forma 2, forma 3 y determinado número de formas, y esto se hace para poder cubrir por completo lo que es el contenido completo del currículo nacional básico. Ahí en segundo tenemos, en la elaboración de las pruebas se analiza la cantidad de preguntas a incluir. La cantidad de preguntas a incluir primero en todo el grado, luego en cada uno de los contenidos. Por ejemplo, en el área de español tenemos dividido el contenido del área de lectura en 3 componentes. Esos componentes son comprensión lectora, tipos de texto y vocabulario. Entonces los docentes analizan cuántas preguntas deben haber de comprensión lectora. Del componente de tipos de texto, cuántas preguntas. Y igual pasa para el área de matemáticas. En el área de matemáticas tenemos 5 bloques. El bloque de números y operaciones, geometría, medidas, álgebra y estadística y probabilidad. Entonces los docentes reunidos, ¿cuántas preguntas se van a incluir de estadística? ¿Cuántas de geometría? ¿Cuántas en el bloque de números y operaciones, medidas y así sucesivamente? Una vez que logran llegar al consenso de poder decir la prueba va a estar estructurada de esta manera, se pasa a los siguientes pasos. Se tiene la cantidad de preguntas a incluir definida, entonces miramos los parámetros psicométricos. ¿Qué son los parámetros psicométricos en una prueba? Se analiza pregunta por pregunta cada una de las opciones. ¿Qué porcentaje de estudiantes contesta la opción A? ¿Qué porcentaje de estudiantes contesta la opción B, la opción C, la opción D? Y se observan las características de la respuesta correcta. Cuando una pregunta es contestada por un alto porcentaje de estudiantes correctamente, es considerada una pregunta fácil. Y cuando el porcentaje es menor, es considerada una pregunta más complicada. Entonces, en la prueba se estructura de tal manera que podamos tener tanto preguntas fáciles, de dificultad media y preguntas un poco más complicadas. También analizamos en lo que son los parámetros psicométricos la diferencia entre género. ¿Qué es la diferencia entre género? Tratar en lo más posible, y lo llegamos a lograr, de que las pruebas no beneficien a determinado grupo, en este caso el género femenino o al género masculino, para que pueda haber no ventaja para alguno de los grupos. También se ven los parámetros de discriminación. ¿Qué tanto una pregunta sirve para poder clasificar a los estudiantes en determinado nivel de desempeño? Este nivel de desempeño que sabemos son insatisfactorio, debe mejorar, satisfactorio y avanzado. Eso lo hacemos por medio del índice de discriminación. Se mencionan 2 grandes teorías para elaborar las pruebas, que son la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta Litten. Entonces, basado en esas 2 teorías, se hace el análisis psicométrico de las pruebas. Como tercero, en este punto tenemos el análisis de su contenido curricular.
Cada pregunta debe estar alineada a lo que es un estándar de contenido de los que tenemos en nuestro currículum nacional básico. De esa manera aseguramos cubrir por completo el contenido y así evitar preguntar a los estudiantes algo que sea de otro grado o que tenga que ver con otra asignatura. No, estamos en los estándares de contenido de las áreas de español y matemáticas. Eso lo hacen docentes especialistas, tanto del área de español como del área de matemáticas. Y en lo último tenemos, las pruebas se aplican en los centros educativos en forma simultánea y los resultados son comparables entre grupos. No debe haber la aplicación de una prueba en un día, en un centro educativo, y luego a los 3, 4 días se va a aplicar en otro centro educativo o la siguiente semana en otro centro. No debe ser así. El mismo día, no a la misma hora, porque esto depende de la jornada de los estudiantes. Los de la jornada matutina en su jornada, los de la jornada vespertina en su jornada, y la jornada extendida que lo van a hacer por la mañana. Pero esos detalles los vamos a ver más adelante en otras presentaciones. Entonces, el mismo día e intentar a la misma hora en cada jornada. ¿Y por qué está aquí que los resultados son comparables entre grupos? Justamente por lo que le mencionaba anteriormente de cómo se desarrolla la prueba. La prueba, no podemos decir que no podemos hacer una prueba para el departamento X y otra prueba para el departamento Y, porque entonces estaríamos dando a entender que en nuestro país tenemos diferentes currículum y no, tenemos un solo currículum nacional básico que cubre todo el país. Entonces la prueba está enfocada en eso. Pero siempre surgen preguntas como, ¿por qué se hacen preguntas de esta temática si la temática no es abordada en las aulas de clase y los estudiantes no la estudian? La razón es porque la prueba va destinada a ver qué tanta cobertura hay de los contenidos del currículum nacional básico en el aula de clase. Continuamos. El proceso de evaluación se divide en 4 etapas. Estas son las 4 grandes etapas. La número 1, que es el desarrollo de pruebas, es lo que les explicaba anteriormente, el conjunto de profesores y los análisis que se hacen para llegar al ensamblaje de las pruebas. La número 2 es la producción de las pruebas. Una vez que se tiene las pruebas en un formato digital, se pasa a la producción, que ya es la impresión de las pruebas, el empaque, la distribución a cada una de las cabeceras departamentales, donde los coordinadores departamentales se encargan de hacer capacitaciones junto con las autoridades del departamento para cada uno de los supervisores, para los directores de centro educativo. Esto basado en lo que es un manual. Y una vez que todo el personal está capacitado para dar el siguiente paso, pasamos a lo que es el número 3, que tiene que ver con la aplicación de las pruebas. La aplicación de las pruebas es un proceso que debe estar basado claramente en lo que es el manual de aplicación. Ahí se dice cada una de las descripciones generales del proceso, cuáles son las responsabilidades del director, las responsabilidades de los docentes, las responsabilidades de los supervisores y de cada uno de los actores que van a intervenir en la aplicación de las pruebas, para que esto sea lo más ordenado y sobre todo honesto. Porque de nada nos va a servir hacer un gran proceso de elaboración de pruebas, un gran proceso de distribución, si en la aplicación de las pruebas se van a demostrar irregularidades. Esas irregularidades deben ir disminuidas al máximo por los supervisores. Y como número 4 tenemos la calificación de las pruebas, que también es por personal externo, y una vez que las pruebas han sido aplicadas, se traen a un nivel central donde se digitalizan todos los datos y se producen los reportes y se hacen los análisis respectivos para ver cada uno de los reportes a los diferentes niveles, sea a nivel de sección, a nivel de centro educativo, municipio, departamento, el informe nacional y cada uno de los informes que podamos hacer de acuerdo a los datos que hemos recolectado. Seguimos. ¿Qué es lo que se evalúa? Así como les he dicho anteriormente, pero ahora un poco más de detalle. Las pruebas se basan en los contenidos de cada grado de asignatura que indica el currículum nacional básico. Como podemos ver en la imagen, tenemos en el centro el currículum nacional básico y a su alrededor los diferentes materiales que hacen que este currículum sea operativo. Uno de esos materiales es justamente las pruebas fin de grado, que es donde hacemos la evaluación externa estandarizada. Un detalle de las preguntas. Cuando decimos que está basado en el currículum nacional básico y en los estándares de contenido, es porque esas se preguntan a los estudiantes de la forma más adecuada posible, o sea, tal y como ellos lo estudian en sus libros de texto. Determinada temática, así como le sale en el libro de texto, así se le pregunta
al estudiante para evitar algún tipo de notación o simbología que el estudiante no pueda responder. Continuamos. ¿A quiénes se evalúa? Ok. Se evalúa a una muestra aleatoria representativa de los centros educativos que durante el presente año han tenido estudiantes de primero a noveno grado. ¿De qué manera? Todo surge de una base de datos que tenemos de una población. Esa población y esa base de datos surge de lo que es el Sistema de Administración de Centros Educativos, SACE, de la Secretaría de Educación. Una vez que se tiene eso, con técnicas de muestreo adecuadas para el estudio, se selecciona una muestra de los centros educativos. Tenemos aproximadamente 13.000 centros educativos en el país que atienden de primero a noveno grado. Entonces ahí seleccionamos la muestra y a esa muestra representativa es donde se van a aplicar las pruebas. ¿Cuál es el objetivo cuando se selecciona una muestra? De la misma forma cuando un médico le receta un examen de sangre. No van a sacar toda la sangre de su cuerpo, se hace una pequeña muestra y con esa muestra se hacen los estudios necesarios para poder hacer una inferencia de lo que es la población por completo. Entonces, de esta misma manera, de estos centros educativos donde se aplican las pruebas, se hace una inferencia para poder tener datos de toda la población, o sea, ya de lo que es todo el país, si miramos el país como población, o departamento, o municipio, de acuerdo a cómo esté definido la muestra. Continuamos viendo, y vamos a ver los objetivos de la evaluación estandarizada. El primero, impulsar una cultura de evaluación en el sistema educativo. Esto se ha venido haciendo en los últimos años en el país y se ha venido haciendo de muy buena manera, tanto que todos los docentes del país, los directores, conocen lo que es una aplicación en el mes de noviembre de pruebas fin de grado en español y matemáticas para primero y noveno grado. Segundo, fortalecer el papel de todos los actores del sistema para que apoyen la difusión y el uso apropiado de los resultados. Si elaboramos las mejores pruebas del mundo, tenemos una aplicación súper segura, honesta, con una amplia participación de la sociedad, y después los resultados que se creen no se difunden de la mejor manera y no se dan a conocer al público y se toman análisis de esos resultados, no estaríamos cumpliendo uno de los objetivos de la evaluación estandarizada. El siguiente sería generar resultados de rendimiento académico a partir de una muestra representativa nacional que permita tener información sobre el nivel de cumplimiento de las metas establecidas. Estas metas pueden haber sido establecidas, tanto sabemos que la tenemos a nivel de país como a nivel de departamento y a cada uno de los subniveles en que podamos dividir la población. Cada quien tiene sus metas y de acuerdo a los resultados va a ver si pudo haber alcanzado esas metas que previamente fueron establecidas. ¿Para qué evaluar? Tenemos en el centro acá la palabra evaluar porque vamos a evaluar para valorar el rendimiento académico, en este caso de los estudiantes. Un error que podemos llegar a cometer es poder sacar conclusiones del rendimiento de los docentes con una prueba que está destinada para lo que es el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces no debemos cometer ese error. Número 2, hacer ajustes al sistema educativo. Hagamos las pruebas, tenemos los resultados y de acuerdo a esa realidad vamos a ver cuáles son los aspectos del sistema educativo donde más intervención se necesita para poder elevar lo que sería el rendimiento académico. Número 3, orientar procesos de capacitación. Tanto sea en el área de español o matemáticas, hacemos diferencias, necesitan los primeros grados más capacitación o los grados de séptimo, octavo, noveno, en qué contenidos específicamente, en el área de español, en el área de matemáticas, y eso es adecuado para poder orientar procesos de capacitación. Número 4, valorar avances en función de los planes y compromisos del país. Tenemos el plan EFA y el plan de nación donde nuestro país tiene metas establecidas y por medio de esta evaluación podemos ir viendo el cumplimiento de estas metas. Tenemos una nubecita aquí al final donde nos resume. Cuando se tienen estadísticas educativas válidas y confiables, se ha dado el primer paso para la mejora educativa. Evaluemos, miremos muy bien cómo estamos, si estamos mal, aceptemos que estamos mal y buscamos la solución, y si estamos bien en algunos sectores, buscar cómo de esos sectores están bien para poder apoyar los sectores que no están tan bien. Esos son los objetivos de para qué evaluar.
Continuamos. Y vemos como final cómo utilizar los resultados de evaluación estandarizada. Los resultados de la prueba fin de grado, el docente de grado, el director de la escuela y todas las autoridades pueden valorar su rendimiento comparándolo con los resultados de años anteriores. Eso es importante. En las evaluaciones estandarizadas externas, los resultados son comparables de un año a otro. Es cierto que no hacen la misma prueba en un año en el siguiente año. Sin embargo, estas pruebas están ensambladas de tal manera que los resultados sean comparables por el nivel de dificultad que tienen, que es similar, miden los mismos contenidos, entonces por eso es lo que nos permite hacer esta comparación año con año. Como segundo, acá en color gris tenemos, se puede valorar la implementación del currículo nacional básico en cada aula, escuela, municipio y departamento. Un ejemplo de esto es los contenidos que están al final de los libros. Son contenidos que a veces no se cumplen dentro del aula. Entonces, ¿por qué incluimos esos contenidos en las pruebas si los estudiantes no los conocen eso? La razón es justamente esta, porque lo que queremos ver es la implementación del currículo nacional básico, y si esos contenidos no han sido estudiados, eso se va a ver reflejado en los informes nacionales y en los informes de rendimiento. Entonces ahí es donde vamos a buscar cómo atacar para que esos contenidos sean cubiertos durante el año escolar. Y como tercero, en color amarillo, planificar acciones de mejora educativa para el próximo año. Y las mejoras se van a planificar desde los niveles centrales de la Secretaría de Educación, como a los niveles más bajos, hasta llegar al nivel de sección. Por cada docente en su sección, cada director en su centro puede planificar las acciones para el próximo año, así como a nivel de departamentos. Recalco mucho esto para los niveles porque es importante que cada uno de nosotros se vea involucrado en lo que es todo el proceso. Para más información, usted puede visitar el sitio web de la Secretaría de Educación, era.se.gov.hn. Muchas gracias.